El campo es un lugar mágico que con sus paisajes hermosos invita a nuestra imaginación a volar. Nos invita a perdernos en la inmensidad de su belleza o a trasladarnos muchos años atrás para revivir acontecimientos históricos, hazañas, batallas que aquí tuvieron lugar. Pero lamentablemente, el campo también ha sido testigo de algunas historias trágicas como la que vamos a ver hoy. Una leyenda que involucra una aparición y que con el correr del tiempo se ha vuelto una de las leyendas más populares del territorio uruguayo. Dicen que es la aparición de una mujer que se le aparece a los jinetes. Detrás suya hay una historia impactante y seguramente cuando la descubra le va a abrir una gran puerta para reflexionar. Si algún día, por esas casualidades de la vida, usted llega a atravesar el arroyo Molles del Timote en el departamento de Florida, tenga mucho cuidado, porque puede que ahí mismo se le presente y ahí le cuente el secreto de su dolor. La decapitada del Timote. Cualquiera sabe en Molles del Timote, pueblito tranquilo de Florida, que cuando uno va a cruzar el arroyo no tiene que mirar para atrás. Y la advertencia viene porque dicen que cuando se cruza el arroyo Molles del Timote, uno siente clarito una presencia que se trepa a la anca del caballo hasta rozarte la espalda. Se te subía el caballo y te tocaba la espalda acá. Y lo que vos sentías era todo un frío y no tenías cómo moverte y tampoco podías mirarla, porque se comentaba que quedabas loco. Seguramente todos aquellos que recorran los diferentes departamentos del territorio oriental, en algún fogón o en alguna de esas charlas típicas de boliche, descubren esta leyenda de la aparecida de la mujer. Pero nosotros llegamos aquí a Florida, porque dicen que sucedió hace unos 100 años y que en este lugar tuvo su origen. Molles del Timote, que es una población que en el momento en que transcurre esta historia estaba bastante despoblada, hacia ahora en este momento es una localidad eminentemente rural, más aún a principios del siglo XX, o sea, primeras décadas del siglo XX, con muy pocas personas y donde las historias o este cuento en particular causaban mucha mayor conmoción justamente por tratarse de un lugar que no estaba ni muy poblado. Fue, dicen, hace casi un siglo entero el casamiento más comentado del paraje, porque Francisca era famosa por lo linda y llevaba buen tiempo enamorada de don Gervasio. Y porque los dos eran vecinos muy queridos, así que fueron bienvenidos cuando decidieron instalarse en un campo cerquita de Molles. Pero pasaron los meses y los años
Y la vida dura del campo fue vaciando los sueños de aquel matrimonio. Don Gervasio salía con los primeros resplandores a encarar sus labores y volvía con el sol ya abajo, directo a comer y a dormir. Los fines de semana se iba al pueblo a jugarse unos pesitos en la penca o a tomarse una con la paisanada. Volvía tarde y con pocas ganas de conversar. Y en un momento determinado en esa relación, que ellos eran muy conocidos por el pueblo, un pueblo chico del interior más aún, y antes todavía más, que se conoce mucho, se empezó a dar una relación un poco tirante o tensa, porque el hombre solía volver, se puso a beber, o se volvió un tipo un poco más violento, no le prestaba la atención que requería ella, que por otra parte era una mujer que en el pueblo despertaba bastante interés o bastante deseo. Como era todavía tan linda como amable, no eran pocas las miradas masculinas que se le cruzaban. Y así fue como durante los años, en este caso ella, la mujer, se fue sintiendo cada vez más sola. Hasta que conoció a un muchacho joven que la conquistó con cartas repletas de pasiones que le hacía llegar a través de conocidos. Francisca no pudo resistir. Y al tiempo empezaron a verse cada sábado en rincones escondidos del pueblo. El hombre temperamental como era, empezó a sospechar, pero por no tener pruebas, digamos, no cambió mucho su actitud normal. En un momento determinado, convencido de que la mujer lo estaba engañando, porque la mujer desaparecía con más frecuencia, se enfrenta a ella, intenta hacerle confesar qué era lo que estaba sucediendo en realidad. Pero cuando se la dijo, seguro no se imaginó la dimensión de la bronca y de la ira y de la furia que se le desbocaron al marido. Gervasio manoteó una azada y la golpeó una vez y otra y otra y otra y otra hasta que la cabeza se le separó del cuerpo. Cuando pasa el momento de furia, el momento de rabia, bueno, el hombre se da cuenta de lo que hizo. Desesperado y ciego de miedo, quiso borrar todas las huellas de su mujer. Enterró la cabeza en el fondo de su casa y arrastró el cuerpo para tirarlo al agua con la esperanza de que nunca saliera del fondo del arroyo y de su propia memoria. El problema del arroyo es que obviamente los cuerpos salen a flote. Él busca la manera, vuelve en paños, le pone como unos pesos de piedras, le pone unas piedras como que hagan a modo de lastre y la termina hundiendo en el agua. Nunca se volvió a saber de don Gervasio, porque alcanzaron algunas apariciones de Francisca sobre el agua del arroyo para que todo el pueblo supiera la verdad. Y el hombre tuvo que desaparecer y no volver nunca más. Ahora, donde comienza la leyenda, hasta ahí es una historia bastante truculenta, es años después, porque la historia que se cuenta en Muelle del Timote es que quien quiere pasar el río, quien quiere cruzar el arroyo, con su caballo, sobre todo en una parte que hay un vado que se puede cruzar, no puede nunca mirar hacia atrás, porque la decapitada del Timote, que es justamente esta mujer, es una aparición que surge cuando alguien quiere cruzar el río y que se coloca a espaldas del jinete, sobre las ancas del caballo, se sube, y si el jinete no mira atrás, simplemente siente el peso detrás,
siente como una presencia detrás. Si no mira hacia atrás, tranquilamente la mujer desmonta en la otra orilla y vuelve a sumergirse en el agua. La historia cuenta anécdotas de quienes, cediendo a la tentación de mirar hacia atrás, justamente por conocer la historia, no vuelven a salir del río. Se conocen muchos testimonios de la aparición de esta mujer, pero quizás el más impactante nos llegó a través de Manuel. Él nos contó que un día su abuelo y su tío abuelo salieron a recorrer el campo a caballo juntos, y allí fue cuando se la encontraron. Mi tío abuelo se lo contó a mi abuelo. De un principio, imagínate, se reía, no creía. Mi abuelo iba a caballo con mi tío abuelo y en un segundo lo que ve sobre arriba de la montadura de mi tío abuelo, esa mujer. Y entró en una desesperación de decirle, tenés la mujer, y mi tío abuelo entró a sentir algo muy frío, que él no se sorprendió mucho porque ya lo había visto, pero mi abuelo, que no lo creía, estaba desesperado. Agarraba y le decía, no te muevas, totalmente asustado por el dicho que se había comentado de que quedabas loco, pero tampoco mi tío abuelo se podía mover. Sentía totalmente un frío sobre la espalda. Y mi abuelo viéndola, y ella no se iba, no se asustaba, quería estar ahí. Y mi abuelo a los gritos, que era algo que no lo podía creer lo que estaba viendo. Y le decía, no te muevas, hasta que en un momento, cuando mi tío se pudo mover, esa mujer desapareció. Y ahí fue que mi tío agarró y le dijo, viste que era cierto lo que yo te decía. En un principio yo no le creía, y para que yo le tenía que creer, le preguntó a mi tío abuelo, y mi tío abuelo me dijo absolutamente lo mismo, que a él le había pasado y que no era mentira. Una de las cosas que más nos sorprendió al investigar la leyenda de la decapitada del Timote fue que existe una muy parecida que coincide en muchos puntos. Nos llegó a través del narrador Gonzalo Abella. Él nos cuenta que en esta nueva leyenda la aparecida no está decapitada y es conocida por todos como la Moza de Blanco. Se le aparecía a los jinetes que se les hacía la noche por el paso. Entonces el hombre iba a caballo y de repente sentía frío en la espalda y unos dedos fríos que le tapaban las vistas. Porque esta moza de blanco hablaba y le decía, no te des vuelta, no sos vos a quien estoy esperando. Y el hombre seguía durito con el caballo y de repente sentía que se le aliviaba el peso, la tensión de la espalda, la visión desaparecía y seguía. Y contaba o no contaba, pero todos sabíamos que la moza de blanco se aparecía así. ¿Qué pasaba si ese jinete se daba vuelta, ya que ella le pedía que no lo hiciera? Mirá, no me lo contaron en este caso. Sin embargo, las versiones de otros casos similares es que el jinete podía perder la razón. O sea, el desafiar al espíritu que viene del más allá y que te da una orden y tratar de mirarlo, a mí me recuerda muchísimo a algunos relatos del Antiguo Testamento que dicen que cuando viene el ángel del Señor, el creyente se tiene que poner de rodillas y con la frente en tierra, porque si lo ve, muere. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Y en la historia reciente del mundo gaucho, en estas tradiciones que vienen del siglo XIX y del siglo XX, en general, quien desafía demasiado bruscamente
la orden del espíritu, es decir, quien afronta de una manera incorrecta y sin la preparación adecuada puede perder la razón. La moza de blanco es una mujer que muere generalmente por un gran dolor, por mal de amores, o porque se quita la vida, o muere, pero que el amor es tan fuerte que le impide descansar en su tumba hasta que se cumplan ciertas cosas que ella desea intensamente. Esto se relaciona a muchas historias de madres que hay hasta un poema criollo que dice que nunca pudo dormir con un hijo en penitencia y hasta que el hijo no le pide perdón, la mujer, la difunta, se mueve en la tumba. Es decir, pero la moza de blanco aparece generalmente amortajada y aparece como una imagen de luz, y detrás de cada moza de blanco hay una historia de amor. Lo que yo veo es un intento de canalizar historias que son un shock, historias violentas o de muertes violentas, a través de narraciones que en cierta forma redimen a la persona que murió. En el caso de una muerte, yo creo que se originan, más allá de quien las crea o no, se originan en un caso real, que es una muerte. Eso en realidad es bastante comprobable. Y en mi opinión, en cierta forma, la manera para somatizar ese shock en una sociedad, sobre todo una sociedad rural, como en el caso del Muelle del Timote, es justamente a través de historias sobrenaturales que en cierta forma redimen a la figura de la víctima, el muerto, a través de una aparición que busca o venganza o que busca en cierta forma narrar qué fue lo que le sucedió. Por ejemplo, en el caso del Muelle del Timote, es un crimen sin resolver. Bueno, de cierta forma lo más aterrador es la forma en que la mujer o la víctima denuncia a su marido, que no es a través de técnicas policiales ni pericias, sino que es a través de su propia aparición durante décadas y durante siglos. Así que si vas por Muelles del Timote, no hace falta que mires para atrás. Alcanza con que sepas esta historia para acordarte cada tanto de que son muchas las mujeres todavía que sufren la brutalidad de sus maridos. Y a lo mejor es por eso, o al menos así me gusta a mí, que Francisca todavía le resiste al olvido. Cuentan que hasta el día de hoy, todos aquellos que pasan a caballo cerca del arroyo Muelles del Timote optan por desviarse a hacer un recorrido un poco más largo en vez de poner a prueba la veracidad de esta leyenda. Debe ser extraño imaginar que estamos cruzando este arroyo y a la vez pensar que ella puede estar allí, hundida, o lo que es peor, que pueda llegar a aparecer por nuestra espalda y ahí hacernos sentir su frío. Pero hay algo que es peor que todo esto, y es conocer esta leyenda y no contarla, porque si uno la escucha con atención, puede llegar a pensar que lo que ella nos está pidiendo a través de su aparición es que no dejemos morir su historia en el olvido. Y para esto es fundamental que nunca se callen las voces anónimas.